Bueno, vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Estamos en la serie de Mujeres de Fe y el día de hoy vamos a estudiar a una mujer muy importante que es María de Betania. No sé si recuerden a María de Betania, pero María de Betania fue un personaje muy importante, fue amiga de Jesús, de sus amigos más cercanos, junto con Marta, su hermana, y junto con Lázaro. Entonces María de Betania aparece 3 veces dentro de los evangelios, al menos 3 veces dentro de los evangelios se nos narra un poquito más acerca de María de Betania. La primera la encontramos en Lucas 10, del 38 al 42. ¿Lo puedes leer, Liz? La palabra de Dios dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gracias. Entonces vemos aquí a María a los pies de Jesús, mientras que su hermana Marta andaba apuradísima en los quehaceres. La segunda vez en donde podemos encontrar a María es en Juan 11, del 28 al 32. Dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: ven al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Gracias, hermana. Y por último, Juan 12, del 1 al 8. La palabra de Dios dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ok, gracias. Entonces vemos a María de Betania. Yo le titulé el día de hoy María de Betania, mujer de crecimiento, de adoración y de esfuerzo. 3 pasajes de la vida de María de Betania. El primero de ellos ya dijimos, cuando ella está a los pies de Jesús, mientras que Marta está haciendo muchos quehaceres. El segundo, cuando su hermano muere, ya le reclamó Marta primero al Señor Jesucristo que por qué no estaba allí, y después María también le reclama al Señor Jesús y le dice: si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y en la tercera escena, cuando después de que Lázaro resucitó, entonces María unge los pies de Jesús con un perfume carísimo de París, porque era realmente muy, muy caro ese perfume, ¿no? Vemos desde el principio entonces que la vida de María de Betania es la vida de una mujer que desea ser discípula. Como ya hemos visto en otras ocasiones, la vida de estas mujeres estaba negada a que ellas pudieran ser discípulas, eso estaba prohibido. Y la pose en la que ella está en la primera escena a los pies de Jesús era una pose que se consideraba inmoral que una mujer pudiera estar de esa forma, a los pies del maestro escuchando. Solamente los hombres tenían discípulos hombres que se podían poner en su regazo o en sus pies para escuchar las enseñanzas. Lo que está haciendo María para la gente de su época es algo totalmente inmoral. Primero era inmoral que Jesucristo hablara con mujeres. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, leen la escena en la que Jesús está hablando con una mujer en un pozo, Jesús estaba arriesgando totalmente a la crítica porque eso era inmoral. ¿Qué hace ese maestro allí hablando con esa mujer en el pozo? Ahora, no solamente dentro de una casa, la casa de estas mujeres, porque entendemos que era de ellas, y en esa casa esta mujer está a los pies de ese hombre.
Y alguien lo atestiguó porque por algo lo tenemos aquí. Entonces es una mujer que está retando lo que es prohibido en su época, pero aún la fe que ella tenía en Dios era mucho más grande y los deseos de poder escuchar. Y recordamos mucho esta parte de María, pero vemos que su camino de fe no fue perfecto, porque en la siguiente escena lo encontramos reclamándole a Jesús. Nos damos cuenta de que esta mujer sí está a los pies de Jesús, sí cae otra vez a los pies de Jesús, pero ahora para reclamarle, porque esta mujer, a pesar de que tenía una gran fe, tenía una fe limitada como ser humano. No alcanzaba a ver más allá de la muerte. Pensaba que la muerte ya no podía ver nada más. Incluso también Marta, ¿no? Marta, su hermana, le dice, yo sé que mi hermano va a resucitar, pero va a resucitar en el día postrero, allá cuando todos resucitemos. Y Jesucristo le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando viene María, ocurre una escena similar y María le vuelve a reclamar lo mismo, y ahí en Juan 11 dice que Jesús se enoja. Después de que María le dice, Jesús se enoja, ¿cómo es posible que me esté reclamando de esta manera? Entonces el caminar de esta mujer de fe no era perfecto, le reclama a Jesús y ella pensaba que de algún modo Jesús tenía que estar presente para poder hacer esa sanidad, cuando en otros pasajes de la Escritura vemos que Jesús, con tan solo dar una palabra, la sanidad ocurría hasta distancia. Y vemos entonces que esta mujer tampoco es capaz de ver esta situación. Pero cuando su hermano muere y ahora su hermano es resucitado por el Señor Jesucristo, algo cambia entre la María de Betania del capítulo 11 de Juan y la María de Betania del capítulo 12 de Juan. Porque de nueva cuenta vuelve a estar a los pies de Jesús, pero ya no está reclamando, está adorando al Señor, está dándole todo lo que ella tiene en ese momento. Algo cambió allí. Y eso nos enseña en este primer punto que nuestro camino de fe no es un camino lineal. Yo no sé a quién de ustedes les enseñaron así que cuando tú te tomas de la mano de Dios, todo te va a salir bien. Porque si a alguien le dijeron eso, le mintieron, le enseñaron mal, los engañaron, eso no es cierto. Cuando tomamos la mano de Dios no para que nos vaya bien, tomamos la mano de Dios porque Dios nos va a sustentar en todo momento. Hasta el Salmo 23 lo dice, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, quiere decir que va a haber valle de sombra de muerte. No está de adorno ese versículo allí, y a veces se nos olvida de nuestro caminar de fe. El caminar de fe que nosotros tenemos no es lineal, pero los sufrimientos y los eventos traumáticos nos enseñan a poder ir más allá de lo que nosotros pensamos. Lleva nuestra relación con Dios a una nueva forma de entender la vida. Por eso el apóstol Pablo decía que cuando tenemos tribulaciones, nosotros como cristianos tenemos que alegrarnos. Toda tribulación es un momento en el cual tú puedes crecer. Todo problema es un momento en el cual tú puedes madurar. ¿Recuerdan ustedes cuando eran pequeñitos y cuando pasaron por la etapa de la pubertad, la adolescencia? A lo mejor ya no se acuerdan, pero toda la etapa de la pubertad y de la adolescencia es una etapa de sufrimiento. ¿Por qué se llama adolescencia? De adolecer, de doler. El crecer duele, crecer duele. Y cuando llegamos a la fe dice que somos como nuevas criaturas, ¿verdad? Somos bebitos espirituales, que nuestro propósito es crecer en la palabra de Dios, para que ya no comamos la misma leche espiritual, sino que podamos ir a un nuevo nivel. Pero pocas veces nos dicen que ese crecimiento va a doler. Y por eso muchos prefieren quedarse enanos espirituales. Por eso muchos que prefieren quedarse como bebés espirituales, como chiquitos espirituales que necesitan, después de 30 años, 40 años en la iglesia, en el evangelio, todavía teta espiritual. Porque el crecer duele. Es necesario que atravesemos por estos eventos traumáticos, y no solamente en el camino de fe, en nuestra propia vida. Necesitamos pasar por momentos dolorosos para poder crecer. Así yo quisiera que no fuera así, pero así es. Y esta mujer nos enseña algo muy precioso a través de este crecimiento, que en todas las etapas de María que podemos ver su evolución, en todas estaba a los pies de Jesús. Entonces nuestro crecimiento tiene que ser a los pies de Jesús. Cualquier etapa que tú estés atravesando en este momento, sea de poca fe, sea de mucha fe, no nos tenemos que dejar llevar por lo que sentimos. Es que hoy no siento el orar. Nadie dijo que se trataba de sentir. El Señor nos dijo, estén siempre gozosos y oren si es que sienten el ánimo de orar.
Estén siempre gozosos y oren si es que tuvieron tiempo de orar. Estén siempre gozosos y si lo sienten, se sienten bien, no andan achicopalados, no andan medio tristones, medio cabizbajos, oren. No, dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar. Entonces no es algo de nuestros sentimientos y no es algo de que depende de cómo nosotros nos sintamos ese día que debemos de acercarnos a los pies de nuestro Dios, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que acercarnos siempre, siempre. En eso recuerdo muy bien lo que hacía Juan Wesley en su diario de oración. En su diario de oración, Juan Wesley estaba muy traumado, pero llevaba unos registros de oración y a veces ponía así como de hoy, llevaba puntaje, hoy no oré mucho, me pongo de calificación tanto. Una calificación baja, pero oraba, porque la constancia es lo que hace la vida de fe, el crecimiento. Si tú no eres constante, no vas a crecer, y en tu crecimiento te va a doler. Entonces, crezcamos siempre como María de Betania. Punto número 2. María de Betania le entregó algo al Señor Jesucristo en la etapa final que vemos de ella de crecimiento, que ¿qué fue? Fue un perfume, le entrega un perfume. Tiene el privilegio de ungir al Mesías y es de ella de quien dice Jesucristo que se va a contar esto por todas las generaciones. En donde quiera que se proclame el Evangelio, se va a hablar de María de Betania. ¿Qué palabras nos vienen a la mente cuando pensamos en este acto que hace María de Betania de derramar el perfume en Jesucristo? ¿Qué palabras se les vienen a la mente? ¿Por qué lo hizo? Agradecimiento, amor, ¿qué otra cosa? Adoración, ¿qué más? Respeto, reconocimiento, devoción, humildad, gratitud. María tenía todas estas cosas dentro de su corazón, la constituían no solamente en una mujer que crecía. María de Betania era una mujer que adoraba, era una mujer, en ese segundo punto, de adoración. Dios nos creó a todos nosotros con un propósito. El propósito es poder adorar. Y María descubrió cuál era su lugar en esta vida, porque todos nosotros fuimos creados con ese propósito. Entonces la pregunta es, ¿realmente estamos adorando al Señor? ¿Realmente nos estamos encontrando en el lugar, en el universo en el que tenemos que estar? ¿Alguien puede buscar, por favor, Eclesiastés 3:11? O mejor dicho, vamos a buscarlo todos. A ver, Eclesiastés 3:11 para que lo leamos todos juntos. Porque en Eclesiastés 3:11, que es un poema que nos gusta mucho, hay una verdad que está escrita para todos nosotros de lo que Dios quiere de nosotros y cuál es el propósito por el cual nos ha creado. Eclesiastés 3:11, ¿ya lo tienen? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. ¿Qué puso Dios en nuestro corazón? Eternidad. Dios nos ha creado con un sentido de eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos sabemos y nacemos sabiendo que hay algo más allá de esta vida. La eternidad está dentro de nosotros. Y por eso el ser humano tiene la necesidad de adorar. El ser humano fue creado con el propósito de adorar. ¿De adorar a quién? A Dios. Pero a veces cuando no sabemos eso, nos pasamos la vida adorando un montón de cosas. Hay quien adora ver la televisión, hay quien adora ver las telenovelas, hay quien adora ver el fútbol, hay quien adora cualquier tipo de hobby, cualquier tipo de causa. Se embarcan en el ecologismo, en el ambientalismo, en muchas causas políticas. Yo no digo que nada de esto esté mal, pero le dedican toda su vida en una forma de adoración. O hay quien adora a una persona, ¿verdad? Ya sea la pareja, ya sean los hijos, ya sea alguien dentro de la familia, siempre adoran a esa persona y no pueden vivir sin esa persona. Y por eso a veces los hijos, cuando las mamás tienen muchos hijos, le reclaman: ay mamá, tú al que quieres más es a mi hermano el fulanito, porque le dedicas pero todo, se te ve que es tu adoración, se te ve que de veras no puedes vivir sin él, ¿no? Y las mamás: no, yo no tengo consentidos, no sé qué. Pero no es cierto, hermanos, eso no es cierto. Todos decimos mentiras y las mamás, por supuesto, que tienen consentidos, es algo natural dentro del ser humano, ¿no? Pero Dios nos ha creado esta sensación de que necesitamos adorar algo.
Y cuando no encauzamos, no encaminamos bien nuestra adoración, pasamos nuestra vida adorando cosas que no tienen sentido y que no nos dejan la misma llenura y el mismo propósito por el cual nos creó Dios. Nosotros también tenemos un lugar en este universo. Nosotros también tenemos un propósito en este universo. Nosotros también nacimos para algo. Nacimos para adorar al Señor. Y por eso, cuando pregunto si realmente estamos adorando al Señor, lo que estoy preguntando es, ¿estás ordenando tus prioridades para poner a Dios como primer lugar? Cuando te despiertas, ¿qué es lo primero que haces? Ojalá que sea orar, ojalá que sea leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo primerito que pones como de mayor importancia dentro de tu día? A veces decimos, este día lo tengo muy ocupado y no voy a poder levantarme a orar, y como yo ando muy acarreado desde el principio, desde que inicia el día, no puedo dedicarle mi tiempo al Señor. Y les compartía el miércoles en la escuela de predicadores a los hermanos, a nadie le quita nada pararse 5 o 3 minutos antes para orar. Si tu día va a empezar ese día por alguna situación a las 4 de la mañana, 3:57, 3:55 te paras y esos minutitos se los regalas al Señor. Y ya hicieron cara de sufrimiento por ahí. Pero es que necesitamos ordenar nuestras prioridades, necesitamos poner en primer lugar a Dios, darle el primer lugar en nuestra vida, en nuestras metas, en lo que queremos hacer. En nuestras metas muchas veces no involucramos a Dios. Decimos, yo voy a emprender este negocio, voy a hacer esto otro, tengo estos planes, voy a renovar aquello dentro de la casa. Ay, pastor, pero ¿a poco a Dios le importa si pinto o no pinto mi barda? ¿Por qué no lo involucras? ¿Por qué no ves a Dios como tu amigo? ¿Por qué no ves a Dios verdaderamente como alguien cercano? Señor, muchas gracias que me das la vida. Fíjate, platícale cosas, la oración no nada más es pedir. El día de hoy quiero pintar, Señor, dame las fuerzas. El día de hoy te cuento, quiero que quede bonito, que habitemos aquí de una manera pues que veamos más agradable el panorama. Hoy, Señor, me levanté con ganas de prepararle a mi familia esto. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? A veces vemos la oración como una situación en la que nada más nos dirigimos a Dios para pedirle cosas y no como un verdadero amigo. Y cantamos, yo tengo un amigo que me ama, pero no lo vemos como un amigo. Lo vemos como un cajero, en donde vas, metes la tarjeta y sacas el dinero que necesitas. En donde vas, das las palabras y obtienes la bendición que necesitas. Y no le platicamos como un amigo. Yo les aseguro que si eso hiciéramos con nuestros amigos, no tendríamos ni un solo amigo. Tú nada más me vienes a ver cuando necesitas cosas, ni buenos días me dices, ni me platicas cómo estás, ni nada, y me vienes nada más a pedir cosas. A Dios hay que verlo como un amigo y hay que rendirle adoración de esa manera. A Dios hay que dedicarle entonces nuestros días, nuestras metas, nuestros fines de semana, hermanos. Hay veces que los hermanos dentro de la congregación dicen, es que los fines de semana son para la familia, pastor. Entonces, ¿por qué te la pasas sin papá? ¿O Dios no es de tu familia? ¿O de qué familia eres? ¿O quién es tu papá? Porque me da miedo que tu papá sea otro y a ese sí lo invites a tus diversiones. Porque Dios es nuestro papá. Entonces cuando decimos, es que este tiempo es de la familia, bueno, somos hijos de Dios, ¿no? Somos de la familia de Dios. María de Betania nos enseña que tenemos un lugar, el lugar es la adoración. Ella descubrió su lugar en este universo a los pies de Jesús. Nosotros debemos descubrir nuestro lugar en el universo a los pies de Jesús. Nuestro propósito es adorar. Entonces vemos punto número 1, ya dijimos, María fue una mujer que aprendió a crecer. Punto número 2, María fue una mujer que aprendió a adorar. Adoremos como María de Betania. Punto número 3, lo que ofrenda María de Betania es maravilloso. Ofrenda un perfume. ¿Que cuánto costaba? 300 denarios. En aquella época la paga de un día, el salario mínimo, digámoslo así, era un denario. Entonces era lo equivalente a 300 días de trabajo. Si lo tradujéramos a la actualidad en México, el salario mínimo que dicen el oficial, ¿verdad?, del gobierno son 207 pesos diarios. 207 pesos es el salario mínimo. Si lo multiplicamos por 300, son 62,100 pesos.
62,100 pesos es lo que costaba ese perfume. 62,100 pesos. ¿Qué haría usted con 62,100 pesos? ¿Qué harías con 62,100 pesos? ¿En qué los invertirías? ¿Qué harías? ¿Pagarías deudas? ¿Iniciarías un negocio? ¿Darías el enganche de un carrito? ¿O te comprarías uno de doble uso? ¿Qué harías? ¿Una remodelación en tu casa? ¿Vámonos a unas pequeñas vacaciones? 62,100 pesos. ¿Qué harías con 62,100 pesos? Bueno, tú te preguntas ¿qué harías con 62,100 pesos? María de Betania los tiró al piso. Los puso en los pies de Jesús. Pero ¿pueden entender por qué los discípulos estaban enojados? Porque decían, ¿cómo esta mujer está tirando este dinero? Lo está tirando a la basura, ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué lo está desperdiciando en los pies de Jesús? Porque estos hombres todavía no tenían la idea completa de quién era Jesús, ¿no? Todavía no entendían a totalidad quién era Jesús. Entonces por eso dicen, pudimos ayudar a los pobres. Dice por ahí Judas, que después nos relatan que era medio hipócrita, porque no es cierto eso. Él más bien se quería embolsar esos 62,100 pesos. A lo mejor yo hubiera sido Judas en aquella época, ¿no? Me los hubiera querido embolsar. 62,100, 300 denarios. Y los derrama en los pies de Jesús, en la cabeza de Jesús, nos dice también Mateo por ahí en otro pasaje. Pero la situación es que María era pobre. Y la mayoría de los expertos comentaristas de la Biblia dicen que ella tenía este perfume tan caro no porque fuera adinerada, no porque como que pudiera gastarse 62,100 pesos en una salidita, sino porque lo había heredado. Era una herencia que ella tenía. Era un seguro de vida que ella tenía, a lo mejor para la vejez, a lo mejor para el futuro, poder tener un poquito ahí ahorrado. Le dejaron este perfume. Y la pregunta es, ¿por qué una mujer pobre haría eso? Porque ¿cuándo los iba a poder recuperar? Nunca. No los iba a poder volver a recuperar. Entonces, cuando pensamos en estos detalles, el acto de adoración que hace María se vuelve mucho más grande. María hizo un esfuerzo gigantesco para poder adorar al Señor. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo nosotros para adorar al Señor? ¡Ay, el culto es a las 7 de la mañana! Es bien temprano. O va a haber desvelada de oración. ¡Ay, es que yo tengo que dormir mis 8 horas diarias! Si no puedo estar bien de salud. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo nosotros para adorar al Señor? A Dios le emociona y le gusta que nos esforcemos por adorarlo, que hagamos locuras por adorarlo, que hagamos cosas atrevidas por adorarlo, que salgamos de la zona de confort. ¿Cómo sabía María que el día de mañana iba a estar bien económicamente y que esos 300 denarios no le iban a hacer falta? No lo sabía, pero hizo un acto de fe, salió de la zona de confort. Cuando nos dicen, hermano, toma este cargo, hermano, predica, hermano, vas a dirigir, hermano, ¿no te gustaría aprender un instrumento musical para adorar al Señor? No, es que yo ya estoy grande, yo ya no puedo, eso para los chavos. ¿Y saben qué dicen los chavos? Eso es de viejitos. Y total que todos nos echamos la bolita y nadie quiere tomar esos nuevos retos para poder adorar al Señor. Lo que nos enseña María de Betania es que debemos hacer un esfuerzo para adorar al Señor. Sal de donde has estado. Intenta lo que no has intentado. Practica lo que no has practicado. Y cuando inviertas todo eso, cuando inviertas tu tiempo, cuando inviertas tus recursos, cuando inviertas tus talentos, jamás vas a salir defraudado. Porque Dios no es un Dios tirano que quiere que lo adoremos. Denme más, como un glotón que no se sacia de las cosas. Dios te pide que salgas y que te arriesgues y que te esfuerces, porque el que va a salir más bendecido eres tú. Dios quiere que te desarrolles en plenitud. ¿Sabían que todos nosotros tenemos montones de talentos y montones de dones? Que así Dios nos creó. Entonces, ¿por qué yo no, pastor? Porque no te has atrevido a descubrirlos.
Dios puso en todos nosotros varios dones. Y siempre que hacemos esta pregunta, por ejemplo en la femenil hemos trabajado mucho esta situación y las hermanas dicen, no, pues yo creo que no tengo ninguno. Pues a lo mejor uno, ese será. No. Dios nos dio a todos muchos dones, pero no los desarrollamos. Y por lo que nos pide Dios que salgamos de la zona de confort y que hagamos un esfuerzo como el que hizo María de Betania, es porque quiere que los desarrollemos. Es porque quiere que nos desarrollemos nosotros a plenitud. Entonces, hermanos, tenemos que poner nuestros 300 denarios, tenemos que poner nuestros 62,100 varitos para poder salir de esa comodidad y hacer algo nuevo. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque somos temerosos, porque no queremos arriesgarnos, porque no queremos hacer el esfuerzo para adorar al Señor. Esforcémonos como María de Betania. Y en resumen, hermanos, crezcamos como María de Betania. Adoremos como María de Betania y arriesguémonos, esforcémonos como María de Betania. Esta gran mujer de fe nos deja un gran ejemplo para que nosotros el día de hoy lo podamos aplicar en nuestras propias vidas. Amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Esta mujer nació para ser recordada por la historia. La buena noticia es que tú también. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor, por la palabra que nos regalas en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque nos miras con buenos ojos. Queremos estar delante de tu presencia, Señor, adorándote. Delante de tus pies, Señor, postrados. Queremos adorar, Señor. Queremos crecer, Señor. Queremos esforzarnos. Ayúdanos, Señor. Ayuda el corazón de cada hermana, hermano que hoy está aquí presente, para que pueda arriesgarlo todo por ti, Señor, porque tú no lo defraudarás nunca. En el nombre de Jesús. Amén.